Querido Gustavo, supongo que reconocerás en muchos de estos rostros hermanas y hermanos tuyos muy entrañables y muy comprometidos con tu trayectoria. Tu figura nos hace recordar a aquel niño o adolescente del famoso texto de El reparto de los panes, que a partir de 5 panes y 3 pescados, a partir de su pobreza, invitó a compartir sus posibilidades, sus riquezas y pobrezas a todos los demás. No vamos a presentarte porque no precisás. Sabemos que nos has estado acompañando y bueno, solamente queremos decirte que estamos conmovidos por estar en la tierra de profetas y mártires que estamos, pero también conmovidos por poder ahora sí escucharte a ti, porque has estado presente de múltiples formas a lo largo de todo nuestro Congreso. Por supuesto que tus palabras las esperamos con muchas ganas y agradecemos que en medio de las dificultades tecnológicas que no solo nosotros tenemos, por lo visto, ay, Dios mío, no te nos vayas, Gustavo. Ahí está. Muy bien. Entonces, Gustavo, si estás preparado, nosotros también te damos la palabra. Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes, queridas amigas y amigos. Me hubiera gustado normalmente estar con ustedes, pero estoy pagando el precio de tener encima mío por lo menos 4 juventudes. Y eso me limita a muchas cosas. ¿Perdón? Sí, se te escucha bien, Gustavo. Bien, seguiré entonces. Gracias, Diego. Y quiero también decirles que me gustaría partir de una pequeña pregunta. ¿Qué ha pasado con la conferencia de Medellín en estos días o en estos meses, si quieren? Esto sucedió hace 50 años y todavía tiene algo que decirnos, porque el número de reuniones sobre la conferencia de Medellín realmente me ha sorprendido. Y todavía los hay. Todavía hay varios que quedan por realizarse. Me gustaría aportar algo para responder por lo menos parcialmente a esta pregunta. Claro está que en la historia suceden esas cosas, de ahí aquella afirmación de ese historiador francés, Brodel, hablando de una historia de larga duración. Y eso ha sido, me parece, en nuestras vidas y en las vidas de tantos otros, lo que ha ocurrido. Comenzaré por un breve recuerdo de algunos puntos del momento de América Latina y el Caribe en esa época. Seguramente han tocado esos temas también, o esos puntos, hablando de eso. Quiere decir algunas pocas cosas, en verdad, pero quisiera hablar de lo siguiente, señalarlo solo, cómo era, qué pasaba en el continente
bueno, ligeramente, creo que con mucha profundidad, pero digamos que había una situación en los pueblos del continente, en las personas del continente, que querían buscar muchas cosas. Se estaban rompiendo algunos puntos eh, tenidos muy personalmente, a cada uno, digo, y más bien comenzar a preguntar sobre derechos, sobre maneras de vivir. Eso lo hemos llamado, ustedes lo recuerdan, la irrupción del pobre, porque entra, entra y va a salir eh, cercano a la teología. Es decir, sale ahora, 50 años después, o en fin, vaya, algo un poco más, resulta que, como ha dicho Francisco, el Papa, la pobreza es una cuestión teológica. Eh, bueno, yo creo que sin esa cosa en la que no se pensaba en nada, ni en iglesia, ni en Medellín, creo que fue una cuestión muy importante, pero también pienso que hay otra cuestión y que había otra cuestión que era la de la iglesia y la iglesia, digamos, en fin, debido al concilio, justamente es lo que quiero decir, el concilio se tiene del 65, de 62 al 65, y claro, salen muchas cosas y se comprende mejor de las líneas también teológicas de algunos teólogos importantes y profesores de muchos de nosotros. También, bueno, ya no serán muchos de nosotros, creo que serán pocos ahora, pero de todas maneras, hace 50 años sí lo eran, ¿no? Tenemos a Vaticano II y sobre todo a Juan XXIII. Y eso mueve también las aguas. Eh, Hay una larga preparación para Medellín, la que hace el CELAM, naturalmente, pero también unas 8 o 9 reuniones que se dan a lo largo de América Latina, comenzando con las universidades y terminando con Melgar, muy cerca ya del comienzo de Medellín, porque es en abril del 68. Y esas reuniones pues aportaron también mucho para el clima que estaría presente en los comienzos de Medellín. Creo que la importancia del concilio fue muy grande y al mismo tiempo sucedió algo eh, y que es lo siguiente. Juan XXIII planteó al concilio 3 temas. La modernidad, de la cual la iglesia se había, por supuesto, alejado mucho, resistiendo, ¿no? Eh, el ecumenismo y la pobreza. Pero la pobreza un mes antes,
del comienzo del concilio. Los dos primeros puntos fueron trabajados en los años anteriores al 62 y también dieron algunas cosas, de todo, había de todo ahí, pero solo un mes antes del inicio del concilio, Juan 23 habla de la pobreza de la iglesia de todos, pero particularmente de los pobres. Ese tema está muy bajo en los documentos del concilio. No hubo un trato, ciertamente, a la tercera propuesta. Medellín entra en esto. Medellín recoge, de alguna manera, las tres posibilidades, de temas planteados, pero fundamentalmente el de la pobreza. Esto haría decir, muchas veces lo presento así, pero son maneras propias que no se imponen nada. Yo creo que el concilio está formado por tres elementos. Los discursos de Juan 23, mientras se trabajaba con los documentos que llegaban de diferentes países, pero él por su parte hablaba de modernidad y de ecumenismo, y esto me parece que ocurre, bueno, el segundo elemento, perdón, es el de los documentos del concilio, y el tercero me parece que podemos decir sin mucha dificultad que fue Medellín. Medellín trata en la tercera propuesta de Juan 23. Creo que eso es el conjunto, porque además es apenas a 2 años y 6 meses más o menos, estamos ante el término del concilio y el comienzo de Medellín. ¿Por qué? Porque todavía no he respondido a la pregunta que hice. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que ese elemento de los años 50 y 60 en América Latina, en el Caribe, en un país más, en otro menos, con diferentes lenguajes, etcétera. Bueno, eso movió, eso ciertamente movió. Es decir, me interesa subrayar esto porque entonces ya no es una cosa puramente desde la iglesia. Creo que la situación del pueblo, ¿verdad?, ha hecho su aporte. Claro, yo no puedo decir que se pensaba en eso, pero teníamos una serie de pistas dadas por esos reclamos, con muchas dificultades también. Quisiera decir, creo que los aportes de Medellín, y me adelanto además a decir que no es el non plus ultra, naturalmente, ha hecho un esfuerzo inmenso y es muy importante Medellín, pero el mundo siguió rodando, tal vez más lentamente. Para las grandes cosas es mucho más lento el movimiento histórico, ciertamente lo mencioné hace un momento. Entonces quisiera hablar de los aportes de Medellín a la teología y a la pastoral. Además, decir también que yo los digo separadas porque
es normal que se diga eso, pero la verdad es que era en Medellín, pues la teología estaba muy marcada por la experiencia pastoral y la pastoral estaba muy marcada por los aportes de la teología. Eh, Cada vez me parecen más amigos. Eh, yo voy a tomar cuatro de esos temas. El primero lo llamaría una sola historia. Es un poquito raro a veces no hablar de esto, una sola historia, pero era muy importante. Es decir, contra el dualismo, ¿no? Y Medellín en realidad lo agarra fuertemente. Parece raro el enunciado, pero de eso se trata y de romper una realidad que está naturalmente presente, pero que separa, en cierto modo, lo divino con lo profano, la historia profana y la historia sagrada, ¿no? Esa, esa cosa que además tuvo un momento muy fuerte en Europa, el siglo XX, bueno, en los 50, esta es una reacción contra la mentalidad dualista, eh, que además favorece el repliegue de la iglesia. Si es como una historia distinta a la humana, más o menos, ¿no? Pues bien puede replegarse sobre ella misma y hacerse más decisiva y no tener en cuenta la historia eh, sagrada, la historia marcada o que debería ser marcada por el mensaje de Jesús. Y naturalmente, una iglesia que se repliega no es pues exactamente una iglesia en salida, ¿no es cierto? Eh, lo que ocurrió ya en estas discusiones es entender que las dos cosas van eh, enteramente, ¿no? Juntas, que no hay manera, es una afirmación de la historia de la humanidad y por lo tanto no olviden además que en Medellín el tema le llamó, pues, es una cosa fuerte, en fin, se le llamó la transformación de América Latina a la luz del concilio. Transformación, o sea que está hablando ya de transformar una historia. Ese dualismo, a ver, permítanme que yo lo diga de otra manera, yo creo que ese dualismo todavía se mantiene, pero ya se lucha contra él, ciertamente, ¿no? Y para explicarlo de alguna manera, quisiera decir lo siguiente, y con todo respeto por lo que voy a decir y por las personas que usan la frase que voy a citar, porque no tengo nada contra eso, pero sí quiero marcarlo por lo menos, ¿no? Con alguna claridad. Y es lo siguiente, eh, muere una persona y sus familias, sus amigos, etcétera, dicen que tienen, ¿no? Que les sienten mucho que se haya ido ya a la casa del padre. No deja de ser bonito, ¿no? De alguna manera,
Pero entonces yo la pregunta que me hago cuando me dicen se fue a la casa del padre, entonces yo pregunto, ¿y dónde estuvo antes? Y si recién se va a la casa del padre, no, no está acá, no está en la historia humana, profana, ¿cómo que no va a estar? ¿Qué cosa es decir, hablar del reino de Dios? Además, en el Padre Nuestro decimos que venga, y después nos olvidamos, ¿no? Decimos que venga, y decimos no, está muy lejos. En la casa del Padre es otra cosa. Bueno, no tanto, ¿no? Claro, no hay detalles que uno puede tomar en esto, pero que de todas maneras, esta pequeña cosa muestra un poco esta división. Y la razón teológica de esto es la encarnación. Es en nuestra tan eh, importante, ¿no? ¿Qué cosa es la encarnación? ¿No? Es muy difícil, a lo largo, saben bien, de los primeros concilios, ¿no? Estas dificultades, esto es encarnación. No quiero mezclar, en el sentido de mezclar, o sea, ¿no? Pero sí ver la identidad, ¿no? Que hay el trato entre esas dos cosas que puedo separar, como separo mi amistad con una persona y mi amistad con la otra. O sea, lo he separado, pero no como aquella de no saber dónde estoy. Creo que la encarnación es algo importante. Permítanme que tome una pequeña lectura. Ustedes saben, en Medellín hubo 3 presidentes. El que venía de Roma, el, el arzobispo del Celam y el cardenal Landázuri, arzobispo de Lima. Bueno, acá voy a leer algo de él, no en este momento, pero sí lo hice para que entrar en otra cosa por ahora. Y en una sola historia, déjenme leer este texto. Sin caer en confusiones o en identificaciones simplistas, se debe manifestar siempre la unidad profunda que existe entre el proyecto salvífico de Dios realizado en Cristo y la historia humana. Entre la iglesia, pueblo de Dios, y la comunidad temporal. Entre la acción reveladora de Dios y nuestra experiencia, entre los dones y carismas sobrenaturales y los valores humanos. Esto es la unidad profunda. Ese texto está en la comisión de catequesis, el número 4. Y luego uno más breve y muy firme también, que está más bien en justicia, en el segundo texto, en la búsqueda de la salvación debemos evitar el dualismo, que siempre, el dualismo que separa las tareas temporales de la santificación. Bueno, pues eso es. La iglesia ha tenido muchas maneras de expresarse, pero ha habido en los siglos anteriores un refuerzo de eso. Se mezclaba de otra manera las cosas, pero fuertemente. Cuando yo era un joven sacerdote, una persona vino, bueno, conversando en mi parroquia,
con él, me dijo, padre, yo soy muy católico. Yo de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo a mi casa. Yo no me meto con nadie. Oye, le dije, métase con alguien, oiga. Y si usted no se mete con otra persona que no sea de su familia, usted no es católico. El pobre me miró así con unos ojos que se lo agrandaron. No era chinito, pero creo que se los agrandé. Claro, es eso. Se puede ser muy devoto de un santo, pero ¿por qué somos un devoto de un santo? Para imitarlo a él, no solamente para ponernos una cosa o estar en una misa. Creo que esto que da para mucho más, promueve lo que voy a continuar diciendo. Lo segundo, entonces, eh, que ya va en esa línea, es la afirmación clara, muy clara, de Juan 23, signos de los tiempos. Bueno, ¿y ahí por qué? Porque signos de los tiempos es como, ¿qué cosa es estar atento a los signos de los tiempos? Es tener un diálogo con la historia humana. Eso es. Eso, o sea, que estamos habiendo dicho ya, pero de otra manera, eso es. Y es importante para el trabajo teológico, pero también, naturalmente, para la práctica de la pastoral. Y creo que esos signos de los tiempos, difícil además, discutido muchas cosas de esto, pero bueno, eso es, y es lo que hacemos en nuestra teología, pues estar atento a los signos de los tiempos, es decir, estar atento a la historia, en fin, etcétera, etcétera. El tercero que quiero subrayar es el de la solidaridad con el pobre. Mencioné rápidamente esto hace un momento, pero es solidaridad con el pobre. Y cuando hablamos de pobreza en Medellín y la reflexión teológica que hacíamos en ese tiempo, no entendemos, no hemos entendido nunca la pobreza como pobreza monetaria. La pobreza monetaria, pues existe, es una cosa presente en la pobreza, pero no es eso. No es cuestión de decir, pues el año pasado ya salimos de la pobreza porque tenemos unos puntitos más y luego regresa, etcétera, etcétera. No estamos en eso. La pobreza monetaria es un factor importante, desgraciadamente, claro, en esto, pero eh, no hay que tomar la pobreza integralmente. El pobre es aquel que es un insignificante, que no es nadie, ¿no es cierto? Eh, Hay una pequeña frase de Hannah Arendt para decir quién es el pobre. Dice, el pobre es aquel que no tiene derecho de tener derechos. El pobre es ese. Esa es la pobreza que nos... La Biblia está llena de eso. La Biblia no es que el pobre es pobreza monetaria. Bueno, no había tampoco mucha moneda, pero en fin. No, es la pobreza es insignificancia. Es decir, quiero decir contra, ¿no es verdad? Contra esto, de una manera que golpea muy fuertemente a estas personas. En última instancia, la pobreza es muerte, es eh, una cuestión
todas las estadísticas que se pueden hacer de hasta qué edad vive la gente, etcétera. Bueno, pues hay que hacerla de dos maneras, porque si no, no se va a entender. Hay quienes mueren más joven, una catástrofe, ¿no?, de la naturaleza, por ejemplo, las hay, ¿cierto? Pues mata gente, ¿quién? La gente más pobre, porque vive en lugares que no se defienden por ellos mismos. Eh, y entonces la solidaridad con el pobre es también una mirada a la historia. O sea, mantengo en el tema de una sola historia. Eh, que no quiere decir que no entiendo una historia absolutamente espiritual o, bueno, espiritualista, pero no. Yo creo que es la globalidad de la historia humana. En ella están esas dos, que ciertamente son dos maneras, pero no se pueden separar. Eh, Eso está también aquello de el amor a Dios y el amor al prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la opción por los pobres está ligada a la evangelización. No es únicamente materia de doctrina social, lo es también, claro, pero no solo, es otra cosa también, es el ser humano, es el abandonado, es la mujer despreciada, vamos, terriblemente en América Latina en estos últimos años, estamos con ese desprecio a otra persona. Bueno, eso es también parte de la pobreza, ¿no? La pobreza en el sentido en que he tratado de definir, no la de un bolsillo lleno de plata, sino el de el respeto por esas personas. Eh, Creo que Medellín entró también entonces eh, hacia eso allí y hay una frase de alguien que fue muy importante en mi vida. No lo conocí porque era del siglo XVII, pero bueno, Blas Pascal, que tiene una frase sobre la fe y la caridad, ¿no? Eh, y bueno, yo pienso en realidad que hay algo de eso. Yo me parece que el preocuparse, es decir, el tomar la perspectiva de pobreza hace ver claramente que no valen, el compromiso con el pobre es lo que vale. Podemos, claro está, conversar, discutir, etcétera, pero el compromiso con esas personas, eso es realmente lo que tiene valor. Otra vez estamos como en la historia, porque no me parece que esta manera de hacerlo, de decirlo repetidamente, lo haga por cambiar, es decir, por mantener una historia humana que se tome los designios de, de Dios, no, no, porque tenemos encarnación. Él también estuvo en esas condiciones. Y presento el cuarto punto, y que también me parece que fue muy importante en Medellín y que para tenerlo claramente, lo voy a decir con una cita.
que viene del discurso de uno de los tres discursos del cardenal Landázuri en Medellín. El único, además, que habló 3 veces. En Bogotá, en Medellín y luego de Medellín, pero ya al final de la conferencia. Hay algo muy característico en los planteamientos que nos hemos hecho durante estos días y que deseo subrayar, dice el cardenal. Es esto, nosotros nos enfrentamos con nuestros problemas, nosotros. Hay una servidumbre que no es comunión. Encarar nuestros problemas exige madurez. Vean, eso, lo que aquí estamos un poquito, bueno, siempre en la cuestión de una historia, pero es decir, es un continente que comienza a él ver sus cosas y a tratar de salir adelante. Y eso me parece muy importante. Debo decir también, pues es anecdótico, se pasó en uno de los momentos en que nos dirigíamos a Roma para presentar lo que iba a ser la conferencia de Medellín y contestaron amablemente diciendo que todo lo dicho, los ponentes de las conferencias, etcétera, que todo eso estaba muy bien, pero que querían ayudarnos pensando que tenían ellos, Roma, Europa, muy buenos teólogos que podrían ir a Medellín para ayudarnos. Bueno, ustedes ven esa mentalidad, ¿no es cierto? La teología, si además no pisa tierra, ¿no?, que es también lo que intento decir con todo lo anterior, pues yo no la veo funcionar. La veo no muy espiritual, más bien. Me parece que es otra cosa. Se le respondió que no teníamos tanto como ellos, pero que íbamos a hacerlo solos. Bueno, creo que este deseo, ¿no es cierto?, de hacerlo, yo creo que pues, también, usted dirá, bueno, ¿qué cosa hay de teología ahí, no? Bueno, pues teología tampoco está en todas partes, ¿no? Entonces sí, pero había un diálogo y se quedó en eso y ahí se planteó. Quisiera terminar, terminar con lo que estoy diciéndoles de una manera muy pequeña. Yo, como conclusión, pienso que no se puede tampoco hablar de Medellín, de nuestra historia, de nuestra teología, de nuestra manera de ver las cosas, etcétera, sin que recordemos que esto ha sido muy costoso. Oscar Romero hablaba del signo martirial, que él mismo lo sufrió además, pero ese signo martirial, y se aludió en momentos anteriores acá, la cuestión del martirio, yo sinceramente creo, esta no es únicamente para alegrarse, pero es un pago tremendo, enorme, y eso, claro, ratifica. Ustedes saben, estoy diciendo cómo es posible que la gente aprecie tanto Medellín. Bueno, esto es una razón también, porque al fin y al cabo
eso está allí presente. Y permítanme leer un pequeño texto, bueno, el texto es grande, pero el tomo pequeño, de Aparecida. Se dice en el número 98 de Aparecida algo que no se dijo y antes de ese año, a pesar de todos los pedidos que se hizo para eso, para hablar de estas personas, ¿no? Obispos, laicos, sacerdotes, religiosas, ¿no? El texto está en el documento de Aparecida, que habla de la muerte de algunos de sus miembros a los que consideramos testigos, es decir, mártires, ¿no?, de la fe. Debemos recordar el testimonio valiente de nuestros santos y santas, y de quienes, aún sin haber sido canonizados, han vivido con radicalidad el Evangelio y han ofrendado su vida por Cristo, por la Iglesia, y luego anoten, por su pueblo. Lo clásico es el martirio por Dios y por la Iglesia, pero que sea también el pueblo, y así fue también, naturalmente, esos mártires que he mencionado, que ustedes, por lo menos algunos de ustedes, han conocido o han oído hablar. Pues sí, así fue. Me parece, esto se pidió mucho. Nunca se tocó hasta Aparecidas, no se tocó con fuerza y con claridad. Este es el texto que es mayor que lo que yo he leído, ¿no? Respecto al martirio. Y el martirio lo tenemos, en realidad, muchos, en preocupación por las personas que conocimos y que se nos fueron de la manera en que estoy diciendo esto, violentamente. Medellín no ha dicho todo, ha dado un aporte inmenso, que naturalmente hoy día las cosas son distintas, estamos en otro momento, nadie duda de eso, pero esta presencia de la relación marcada por la encarnación, a la que me he referido en varios momentos, creo que ese es el impulso grande. Y ahora mismo también, esto no estamos únicamente para cuestiones teológicas, podemos hacerlo, claro, pero estamos, yo creo, tocando tierra, ¿no? Porque me parece sumamente espiritual. Yo encuentro que la espiritualidad es algo que nos lleva a comprender mejor nuestra vida en esta tierra, en esta manera, en esta encarnación, de algún modo. Bien, amigas, amigos, gracias por su atención.
Gustavo, no sabes qué privilegio es para nosotros sentirte tan cerca a pesar de la distancia, sentirte parte de nuestras búsquedas, de nuestros logros, de nuestras propuestas. Y quisiéramos todos expresarte nuestro agradecimiento. Te decía yo que has estado presente desde el principio de este congreso, a través de textos, a través de testimonios, a través de testigos de lo que tú has significado para nuestra iglesia, mucho más allá de los textos teológicos tan brillantes que has escrito. Tenemos nosotros también hoy el privilegio de contar con alguien que fue tu compinche en Medellín, que hizo travesuras contigo en Medellín, que no quiso contarlas todas, pero que ahora quiere saludarte con mucho cariño. Gustavo, no sabes la alegría y la emoción que hemos tenido en estos momentos. No quiero alargarme ni cansarte. Como al mayor de los aquí presentes, 1 año más joven que tú, apenas. Me han pedido estas palabras. Ante todo, nos unimos a la carta que el Papa Francisco te dirigió por tus 90 años. Por el bien que has hecho a la Iglesia y a la humanidad entera. Tú, Fray Gustavo, con tu humildad, no querrás exagerar todo esto, pero nosotros, desde el cariño, sí que lo exageramos y con toda razón. Desde aquel enero de 1968, cuando en Bogotá preparamos el documento preparatorio de Medellín, donde tú dejaste ya caer como una especie de síntesis rica y gozosa todo el tema de la liberación, hasta que luego fue nuestro encuentro en Medellín. Y tú, en la comisión de Partelli, en la segunda que trató sobre la paz y que tan profunda y ricamente expresó lo que en aquel momento sentíamos, tú has estado todo el tiempo presente entre nosotros, con alegría, con agradecimiento, con emoción. Por no cansarte más, porque ya eres viejito, por no cansarte más, yo quisiera, en nombre de todos, a mi lado tengo a alguien bien conocido, a Pablo Richard, a Don Marcelo, etc. Yo quisiera únicamente, repito, sin que te canses, nosotros no, pero tú a tu edad te puedes cansar. Si en estos momentos tú tuvieras que dejarnos un par, solamente 2, indicaciones de por dónde jugárnosla hoy, en función del reino de Dios, en función de ese mundo que no sabemos hacia dónde va, pero sabemos de dónde viene. Si tú nos quisieras todavía, Gustavo, repito, un par de notas que nosotros pudiéramos copiar en nuestros cuadernos, cuando el viejo Gustavo nos lo dijo aquí, en la tierra de San Romero. Sí. Perdón.
Bueno, viejo amigo. No, no eres viejo, pero eres un viejo amigo. Eh, este pleito va a durar mucho y los jóvenes se van a escandalizar. Mi respuesta sería, sabes, no quiero ser porfiado, no es eso, pero creo que la ruta tomada en este continente, por todo lo que sabemos, algunas de las pequeñas cosas también que yo he dicho ahora mismo, yo creo francamente que dónde está nuestro corazón es allí donde en el textito de Aparecida se habla de gente que ha entregado su vida. Yo sinceramente creo a esos amigos, los tengo muy presente, a muchos de ellos, a otros no llegué a conocerlos, pero como yo he andado un poquito por América Latina, y mi porcentaje de personas conocidas sobre eso es fuerte, en verdad. Yo lo que haría Más para que hable unos 40, sería 30 pensar palabritas esa sentados. entrega de sus vidas por esto que decimos, Puedes poner el micrófono. por que el amor reine en la humanidad, el que estos amigos tengan que dar la vida y dolorosamente como el primero, ¿no? De estos que mataron y que lo mataron varias veces en Brasil. Digo varias veces porque lo acuchillaron, lo colgaron en el árbol, le dieron no sé qué. Y claro, esto en realidad no es cuestión de seguir eso, es simplemente cuestión de admirarlo y saber que eso, la entrega de una vida, eso es nuestro destino. De muchas maneras, con muchos peros, pero también con muchos descubrimientos y con muchas alegrías igualmente. Buenas tardes. Bueno, me han dado la palabra por ser mujer, por estar metida en la teología y por ser peruana. Aunque yo he estudiado fuera de Perú la teología, bueno, por circunstancias necesarias, personales, pero también porque no había campo para mí en Perú en la teología por no ser religiosa. Tengo en el recuerdo un corazón agradecido porque cuando terminé la teología aquí en la UCA, hacia el año 2005, 2006, viniste a una conferencia con ocasión de Monseñor Romero y yo seguía inquieta por la teología y buscaba plataformas por donde ir a seguir. Recuerdo que después de la conferencia me acerqué al estrado de este auditorio Yacuría. Te mostré mis inquietudes y no sé si recuerdas lo que lo que te dije y no sé si recuerdas tampoco lo que me dijiste, pero lo grabé en la cabeza y en el corazón. Si quieres estudiar teología siendo mujer y de Perú, vete a Europa. Ahí tomé la decisión y por eso seguí los estudios en España. A pesar de esto, de haber estudiado fuera de Perú, mi aprendizaje dentro de la teología ha estado alimentado vivamente gracias a esta universidad y a la Universidad de Deusto, gracias a Javier Vitoria y otros, de tu teología. Entonces estoy agradecida por todo lo que has hecho en mí personalmente y en Perú para ese corazón teológico que quiere ser libre. Gracias. Gustavo,
Quien te acaba de dirigir esas palabras está embarazada de 5 meses. Y me parece que es un buen símbolo de lo que nosotros sentimos, porque lo que tú has ido sembrando en la vida y en la reflexión de tantos y tantas, a nosotros nos hace sentir también capaces de dar lo nuestro, de engendrar lo nuevo. De tal manera que puedes estar seguro de que todos esos esfuerzos que en tantos lugares y de tantas maneras tú has hecho a lo largo de tu vida, no han sido estériles. La prueba de que no es así es la presencia de todos nosotros aquí y nosotras, y la de tantos que se siguen sintiendo inspirados en tu testimonio y en tus textos. Muchísimas gracias, y para nosotros sigue siendo, aunque tú no lo quieras reconocer, el padre de la teología de la liberación. Gracias, gracias a todos. Hay uno que no aplaudía. Pero yo no voy a dar su nombre. Sería presionar y casi diría que es el más inteligente de todos. Gracias por esto, y como les dije al inicio, lo personal me hubiera gustado más. Sin embargo, tengo un problema en el que estoy terminándolo ya, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, todavía marca. Y el joven que fue el primero que habló antes, el primero que habló, ¿no? Ese que dice que, eh, bueno, pues nada, no creo que ese es un caballerito con el cual lo que se hizo en Medellín fue travesuras con él, porque se las tenía todas, sabía todo, y entonces marchamos de esa manera. Creo que entre ustedes tengo yo muchos amigos, y no hay nada más fuerte, creo, y más hermoso que la amistad. Gracias.